las personas que nos rodean, en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestra ciudad o en nuestro mundo. En las instituciones tenemos el deber de trabajar por el bien común, por buscar las mejores políticas para la ciudadanía de Navarra, en nuestro caso, pero también para intentar colaborar para construir un mundo más justo. Voy terminando recordando el compromiso que tiene nuestro Parlamento con el cumplimiento del Pacto Navarro contra la Pobreza y la Desigualdad 2021-2030. En este sentido, está encaminada la creación de una comisión específica que tenga como objeto la evaluación del cumplimiento del pacto y que su trabajo pueda empezar cuanto antes para, junto a la plataforma de entidades sociales y con la colaboración del Gobierno de Navarra, ir aplicando las medidas y un pacto que estoy convencido que mejorará Navarra y reducirá su tasa de desigualdad. Zoriondu berriz ere sareari, bere urtebetetze eta lanagatik, 30 urte hauetan pobrezia eta desberdinkeriaren contra. Felicitar, decía una vez más, y para terminar, a la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social por su aniversario, pero sobre todo por el trabajo que realiza todos los días para contribuir a mejorar las condiciones de vida en nuestra comunidad. Y dar la palabra, por último, a continuación, a la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mari Carmen Maeztu, siempre sensible con los temas de pobreza y desigualdad y partícipe con las iniciativas que se desarrollan en este sentido en nuestro Parlamento. Muchas gracias, eskerrik asko. Buenos días, Egunon. Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos. Y en primer lugar, quiero agradecer a la Red de Lucha Navarra contra la Pobreza y la Exclusión por invitarme a participar en esta jornada, que es también la de celebración de su 30 aniversario. 3 décadas de trabajo para las personas más desfavorecidas, más vulnerables, que merecen todo nuestro reconocimiento y el del conjunto de la sociedad navarra. Como ya ha recordado el presidente del Parlamento, en febrero de 2021, la Cámara de Foral y la Plataforma de Entidades Sociales firmaron un pacto para la lucha contra la pobreza y las desigualdades a desarrollar hasta el año 2030. Un compromiso que marca una hoja de ruta, un itinerario a seguir en el marco de la Agenda 2030, a la que desde el Gobierno de Navarra estamos adscritos con un nivel de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos sitúa entre las regiones más avanzadas de Europa. Es también nuestro compromiso trabajar a través de la cooperación internacional, donde estamos manteniendo un compromiso de financiación de proyectos que nos sitúan también en un lugar muy destacado entre los países y entre las regiones de la OCDE. Concretamente, a nivel internacional, Navarra se sitúa como la 8ª región en términos absolutos y si lo hacemos, si lo comparamos en términos relativos, como la 2ª tras Euskadi. Al mismo tiempo, trabajamos sobre el terreno, aquí en Navarra, donde seguimos desplegando acciones para reducir las desigualdades y donde seguimos acompañando a las personas que viven en riesgo de pobreza, pobreza severa, a las que están también afectadas por las dificultades de acceso a la vivienda, por trabajos precarios o por el desempleo. Este pacto nos compromete como instituciones y también como sociedad. Este pacto contra la pobreza es una muestra de que Navarra es mayoritariamente una sociedad solidaria y también comprometida, que no nos es ajeno lo que le pasa a las personas que viven a nuestro alrededor, pero también a las personas que viven lejos de aquí. En los últimos tiempos estamos viendo cómo crecen determinados mensajes, expresiones y comportamientos aporófobos, sustentados sobre todo sobre prejuicios que atentan contra la dignidad de las personas y los derechos humanos. Pero también es verdad que, aunque crecientes, esos mensajes no representan ni mucho menos a la ciudadanía navarra. Por eso es tan importante detener y plantar cara a esos discursos discriminatorios, cuando no de odio, hacia las personas en situación de pobreza que proliferan sobre todo en determinados ámbitos. Discursos que están llenos de estigmatización, de prejuicios, de bulos y de noticias falsas. Vemos afirmaciones llenas de desinformación en voces que tienen eco en los medios de comunicación. Las leemos en redes sociales y de ahí se extienden como una mancha de aceite, con el riesgo de impregnarlo todo amparándose en un relato de la crisis económica y de la inseguridad ciudadana.
Las manifestaciones de intolerancia niegan la dignidad de las personas, las deshumanizan y ponen en cuestión no solo nuestro estado de bienestar, sino también la propia democracia. Por eso es tan importante combatirlas. Poner freno a la aporofobia es un trabajo en el que todos y todas estamos comprometidos y comprometidas. No valen medias tintas ni ponerse de perfil. La pobreza y, por ende, la exclusión social tienen un carácter multidimensional. Afecta a diversas dimensiones de la vida de las personas y no solo a la carencia o insuficiencia de ingresos para hacer frente a lo que todos sabemos que son las necesidades básicas. Es un fenómeno de naturaleza dinámica que puede oscilar en un continuo que va desde la inclusión plena en la sociedad hasta la exclusión de la misma y que tiene un carácter estructural presente en todas las sociedades. Por ello, es fundamental que desde las instituciones públicas trabajemos para garantizar los derechos de todas las personas, porque creemos en una Navarra que sea capaz de atender a todas y a todos, que defienda la cohesión social y, sobre todo, que promueva medidas para combatir las crecientes desigualdades y protegiendo siempre a los que menos tienen y brindándoles las oportunidades necesarias. Las políticas públicas son una barrera frente al odio, son un escudo y también un blindaje para las personas que por diversas circunstancias atraviesan situaciones de vulnerabilidad. El Gobierno de Navarra tiene como prioridad trabajar por la redistribución de la riqueza, por ofrecer desde lo público servicios y coberturas a todas las personas, desplegando un potente escudo social como el que tenemos, que está ayudando a miles de familias a tener una vida digna para todos y para todas. La inversión social abarca una amplia gama de áreas, desde la educación, que es fundamental como un elemento imprescindible para conseguir que las personas tengan las mismas oportunidades, pero también son importantes las políticas activas de empleo, el sector de los cuidados, las políticas de inclusión activa o las políticas de vivienda social, entre otras, por no hablar también de todo lo que tiene que ver con las políticas de salud. En definitiva, la inversión social no solo contribuye a reducir la pobreza y la desigualdad, sino que genera retornos a través de un mayor crecimiento, de una mayor productividad y, sobre todo, de una mejora en los empleos y en los salarios. Aunque, como digo, son muchas las políticas públicas que pueden tener un efecto muy importante sobre las tasas de pobreza de un país, hace tiempo que sabemos que los programas de garantía de ingresos tienen un papel fundamental para reducir la pobreza. Programas, por supuesto, que deben ir acompañados de itinerarios personalizados de acompañamiento a las personas que los reciben, porque no solo es suficiente con garantizar unos ingresos. La semana pasada celebramos en Pamplona la segunda comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital y la ministra de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se refería al ingreso mínimo vital como una política viva, es decir, una política en la que se introducen mejoras y en la que se introducen cambios a medida que se van detectando carencias. Esa es la perspectiva desde la que tenemos que trabajar y desde la que trabajamos en el Gobierno de Navarra. Precisamente, con ocasión de este seminario, la presidenta del Gobierno anunciaba también ese proceso de diálogo para la reforma de la Ley de Renta Garantizada. Queremos mejorar algunos aspectos de una ley que ha sido innovadora y que es una herramienta, además, imprescindible para garantizar una vida digna a muchas personas. Queremos mejorar algunos aspectos de esta ley que tienen que ver con reducir la burocracia, mejorar los procesos de acompañamiento y, sobre todo, acompasar algunas cuestiones que tienen que ver con la entrada en vigor del ingreso mínimo vital. Creemos que en esta línea de trabajo, y es gracias a ella a la que hemos conseguido mantenernos en la cola de nuestro país y en Europa en términos de tasas de pobreza. Por eso, un año más vamos a reforzar también nuestra apuesta por las políticas sociales con un incremento presupuestario de casi un 4% para la Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, tal y como recoge el anteproyecto de presupuestos para el año 2025, que incorpora acciones y medidas por valor de 233 millones de euros que suponen
desde nuestro punto de vista, un auténtico escudo social para proteger y, sobre todo, para acompañar a las personas, tanto a través del sistema de garantías de ingresos como a través de otras políticas públicas de inclusión, como son pues el refuerzo de los programas de atención primaria, de inclusión social, el empleo social protegido, la incorporación social a viviendas, las ayudas para alimentos, la subvención a colectivos y organizaciones que trabajan en el ámbito de la inclusión. Además, como buena parte de las personas que estáis hoy aquí sabéis, continuamos trabajando en el diseño de lo que será el nuevo plan de inclusión que esperamos esté listo para final de año. Y en este contexto de apuesta pública por la protección social, no puedo ni quiero olvidarme del papel que jugáis los colectivos y las asociaciones y, sobre todo, las entidades del tercer sector de nuestra comunidad. La coordinación y la alianza entre los actores públicos y privados que intervenimos en la lucha contra la pobreza y la exclusión social es, sin duda, un elemento clave y un elemento fundamental para que consigamos ser más eficientes en la atención a las personas. Por eso, vuelvo a agradeceros y a reconocer el trabajo de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, no solo por haber organizado esta jornada, sino por vuestro empeño y por vuestro trabajo diario para promover ese diálogo y el respeto hacia todas las personas. No quiero terminar tampoco sin hacer mención al relator especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, que vamos a contar a continuación con su conferencia. Es un honor contar con sus palabras y con todo su conocimiento, y yo desde aquí quiero trasladarle ya que nos sumamos desde aquí, desde Navarra, desde el Gobierno de Navarra, a ese llamamiento realizado por el relator en su último informe que presentó en el mes de junio de este año, para que reflexionemos de manera colectiva sobre un nuevo enfoque de lucha contra la pobreza basado en los derechos humanos. Muchas gracias. Eskerrik asko. Buenos días, egun on guztioi. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy en este acto que realizamos en el Parlamento de Navarra con motivo del proyecto Octubre, Mes contra la Pobreza, que hacemos en torno al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Muchas gracias, eskerrik asko, por estar aquí con nosotros y nosotras en la mesa, al presidente del Parlamento de Navarra, Unai Ugalde, y a la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mari Carmen Maeztu. En el acto de hoy contaremos también con la conferencia online del relator especial de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Olivier de Schutter, a quien extendemos nuestro más profundo agradecimiento por su participación. Para la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social es un privilegio contar con un experto de esta categoría. Estamos convencidas de que sus palabras nos ofrecerán unas reflexiones enriquecedoras que podremos trasladar y aplicar en nuestra tarea diaria. Esan bezala, mila esker denoi etortzeagatik pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako Nafarroako sarea antolatutako jarduera honetara. Eskerrik asko Unai Ugalde, Nafarroako Parlamentuko lehendakariari eta Mari Carmen Maeztu Eskubide Sozialetako, Ekonomia Sozialeko eta Enplegu Departamentuko kontseilariari etortzeagatik. Eskerrak baita ere Olivier de Schutter, Nazio Batuen Erakundeko Pobrezia eta Giza Eskubideen kontalari bereziari. Schutter jaunak pobreziaren eta etxe bazterketaren inguruko 2 azterlan argitaratu ditu azkeneko urtean. Schutter giza eskubideetan oinarritutako eredu ekonomikoaren aldeko apostu zurruna egiten du eta pobreziaren gain existitzen den kriminalizazioa integrazio prozesuak bizitzeko eragozpen handienetako bat dela aitortzen du. El señor de Schutter fue nombrado relator especial de las Naciones Unidas sobre extrema pobreza y los derechos humanos por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2020. Ha contribuido activamente al fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales de la Unión Europea.
Además, ha publicado numerosos trabajos sobre derechos económicos y sociales. Desde la red hemos querido destacar sus dos últimos informes publicados a lo largo de este año 2024. El informe Erradicar la pobreza más allá del crecimiento, de mayo de 2024, donde nos propone un cambio hacia un modelo económico basado en los derechos humanos como la única vía para acabar con la pobreza y la exclusión social, y la publicación en el mes de junio del informe Romper el círculo, acabar con la criminalización del sinhogarismo y la pobreza. En este último informe, el relator de la ONU hace referencia a una realidad que está presente en Navarra, como es la situación de las personas sin hogar. En esta publicación de Schutter expone cómo hoy en día la criminalización de la extrema pobreza no favorece la creación de contextos de inclusión. Asimismo, en este informe nos invita a crear una agenda distinta en la que desaparezcan los discursos que estigmatizan y criminalizan a las personas más vulnerables. Hemos querido destacar estas dos publicaciones porque creemos que expresan realidades que en Navarra tenemos muy presentes. En nuestra comunidad foral, según datos del último informe del Estado de la Pobreza, más de 115.000 personas están en una situación de pobreza y o exclusión social, donde también señala que en Navarra 93.000 personas viven por debajo del umbral de pobreza. Estos datos reflejan la diversidad de situaciones que engloban los conceptos de pobreza y exclusión social. Para abordar esta diversidad, este año, en el marco del 30 aniversario de la red, hemos realizado el proyecto 30 años por el cambio social, Hogeita Hamar Urte Gizarte Aldaketaren Alde. En el curso de este proyecto hemos realizado diferentes jornadas con el objetivo de sensibilizar sobre los diferentes ámbitos que causan y que conllevan una situación de pobreza y exclusión social, porque recordemos, la pobreza y la exclusión social es multicausal y multidimensional. A lo largo del año hemos ahondado en la importancia de cubrir todas las necesidades básicas, la urgencia de proporcionar una vivienda asequible y un empleo de calidad, elementos esenciales para lograr la inclusión de todas las personas en la sociedad. También hablamos sobre la salud como indicador y causa de la exclusión social y además en este mes de noviembre incidiremos en la importancia de una educación inclusiva. Hemos tratado temas como género o migración como factores determinantes de la exclusión social, ya que consideramos imprescindible que todas las políticas deben tener en cuenta a los colectivos más vulnerables. Creemos que las conclusiones fundamentadas en estas jornadas deben ser reflejadas en unas políticas públicas orientadas a resolver diferentes situaciones de pobreza y exclusión social que se viven en Navarra. Cuando hablamos de pobreza y exclusión social, hablamos de muchas realidades. Por eso, desde la red, siempre hemos defendido la necesidad de actuación y compromiso del Gobierno de Navarra, no dividiendo la vida de las personas en departamentos, sino marcando como objetivo central de todas las políticas las defensas de los derechos humanos. Giza eskubideen defentsan eragile guztioen parte hartzea beharrezkoa da. Bai eragile politikoena, baina baita gizartean parte hartzen dugun pertsona guztiona. Borroka hau gainera alderdi eta perspektiba guztietatik bultzatu behar dugu. Kontuan hartuz osasuna, hezkuntza, etxebizitza eta abar errealitate zaugarri guztiak. Pobrezia eta bazterketa egoran dauden 115.000 pertsonen errealitateak kontuan izan da politika inklusiboak, orokorrak eta justoak sustatzea beharrezkoa da. Queremos agradeceros a todas y a todas por asistir y acompañarnos en esta nueva jornada organizada por la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y, por tanto, voy a dar paso ya al relator especial de Naciones Unidas sobre este tema pobreza y derechos humanos, Olivier de Schutter, pero no sin antes trasladaros un pequeño mensaje que me han dicho para que funcione la tecnología, que por favor sintonicemos el canal número 1 del traductor. Vale, muchas gracias, eskerrik asko.
Well, good morning to all. Buenos días a todos, a todas. I am very pleased to be with Estoy you encantado de this estar morning. con ustedes esta mañana. Se corta la I señal. am delighted to be able to take Estoy part encantado de in poder this discussion, participar en esta despite being discusión. on my way to Geneva Estoy for camino a related to my Ginebra mandate para as, una United reunión Nations Special de Rapporteur Naciones on the Unidas. fight Soy against el poverty relator and on especial extreme sobre poverty and la human lucha rights. contra la pobreza I would like to first of all extrema. congratulate Primero the quiero 34 felicitar member a organizations las 34 of the organizaciones miembros Anti-Poverty Network de of la Navarra. Red Antipobreza de It's Navarra. absolutely amazing Es increíble what weight they manage qué to peso have tiene in the public discussion en la discusión in the pública community. en la And their región. work is more Y su important trabajo than es ever, más importante given that que nunca, unless we have puesto que a no ser organizations que tengamos fighting organizaciones alongside que people in luchen the voice of people in juntos poverty para will reflejar la voz de las often go personas en la unnoticed, pobreza, because muchos of de ellos pasan lack of, desapercibidos capacity por la and falta de voice capacidad y of many voz people de muchas living, personas in poverty. que viven en esa Now, situación. my predecessor, Philip Mi Alston, the former predecesor, special Philip rapporteur Alston, on el extreme poverty, relator especial sobre este campo, I'm sorry, I need 1 second. necesita un segundo. Je parle à un groupe en... Excusez-moi. Una pequeña pausa. So my apologies for this. Disculpas. I'm in a train station which, Estoy en una estación de tren y a sometimes veces has que hay been bastantes organized. movimientos So my predecessor, Philip alrededor. Alston, the former Entonces, special Philip Olson rapporteur on extreme y poverty and human mi rights predecesor was in Spain estaba en España between 27th of January and 7th of del February 27 de 2020. febrero And at y the time, 10 de he did not febrero come del to Navarra, although he went, 2020. No fue a Navarra, sí que estuvo en and Euskadi. he found a situation Encontré in una situación Spain that en I would ese like to país briefly comment upon. que quería comentar, At the time, hacer unos comentarios sobre ello. the latest data En ese available momento, los concerning últimos the datos persons at sobre risk of poverty las or personas social a riesgo de Spain, pobreza o exclusión social indicaba que el 26,1% de la población española estaba en riesgo. and that figure Esa has cifra almost not changed in the apenas ha cambiado 4 5 years. en los últimos 4 o 5 años. This is despite the A COVID-19 pesar pandemic. de la In many pandemia, countries, that figure actually En muchos became países, worse. en muchos But of países course, empeoró la it is situación, still a very pero high lógicamente level of sigue people siendo un in nivel muy poverty. alto de And as we personas just heard, en in estado de Navarra, pobreza. things Como are not hemos oído as ahora bad as en in other Navarra, parts of las Spain. cosas no andan Still tan have mal como en otras zonas de España. 17.2% Aún así, of the el population 17,2% de la población en riesgo, en comparación con la media nacional del 26%. Eso quiere decir muchísimas personas en riesgo de pobreza en Navarra. Es una subida importante desde las cifras antes de la pandemia. Quiero destacar que un grupo en particular de la población está sobre todo expuesto en España, son los niños. De hecho, la situación de los niños ha empeorado en los últimos 4 o 5 años. En 2019 había 29,5% de niños en riesgo de pobreza. Hoy la cifra está en torno al 34%, aunque esta comparación resulta un poco dudosa por el sistema de recuento ha cambiado en 2021. Aún así, es una cifra muy alta. Entonces, quiero destacar algunas de las prioridades que debemos tener en cuenta en España para progresar en esta lucha contra la pobreza, sobre todo la pobreza infantil. Es impresionante, ¿no? Aunque la media de la población española, estamos hablando del 26,5%, en cuanto a hogares con niños dependientes, estamos hablando del 30,7%, mucho más alto. Se puede explicar
por the increased costs of los housing, mayores and I will costes de return to la this point. vivienda, Now, precios it más seems to me altos. that there are 5 Entonces, me major parece que hay challenges 5 that desafíos Spain is facing in principales the fight against poverty. a The los first cuales one se is enfrenta a España. El relatively, primero es high rate una of tasa in-work poverty. bastante alta de personas Although they may have que a job, trabajan a pero son full-time pobres. job, Pueden tener un trabajo a paid, tiempo pleno, el tiempo so completo, so low wages pero that los they are sueldos son unable, tan bajos to, que no pueden support themselves and their families. And that concerns cubrir las today necesidades de around sus familias. 10% of the working population. It La was señal se va. 12.9% in 2020. La So señal there's a es- slight improvement there. Está muy But débil. that shows the Ha need bajado to mucho en strengthen the protection en of pocos segundos. workers' rights, strengthen the ability of unions to negotiate No le oigo fair ahora. wages, and of course to improve the minimum wage and ensure that minimum wage legislation is effectively enforced. The second challenge is a high rate El segundo of desafío youth unemployment. es un Young alto nivel de adults in paro employment, juvenil. Are sometimes subject to A precarious veces working conditions, están en but condiciones de even worse, trabajo many precarios, do not find pero jobs. aún así And muchos no that is encuentran today un empleo. 25.5% El 25,5% of de young los jóvenes adults adultos en who España are without jobs. no tienen That, of trabajo. course, is a major concern Es una of the preocupación government enorme of, del Prime Minister gobierno del Sánchez. primer ministro Sánchez. The third challenge is Tercer desafío, rising inequality since un aumento the en la great financial desigualdad crisis of desde 2009-2010 la gran that has crisis hit financiera de Spain 2009-2012, so que ha golpeado Today, particularmente duro a average, España. Hoy en día, inequalities in Spain las are desigualdades high en in comparison España to EU levels. están muy altas en As you know, comparación con los you can niveles measure medios de la Unión inequality of Europea. income through the Gini coefficient. El coeficiente Gini, que va de 0, que es una sociedad totalmente igualitaria, a 1, en que un individuo ostenta toda la riqueza. España, en esa escala, está bastante alta. El coeficiente Gini de 3,15. La media de la UE es de 2,96. Entonces, España es un país bastante desigual, más que la mayoría de los demás. Eso es una preocupación, sobre todo porque cuando uno tiene alto nivel de desigualdad, algunos bienes o servicios son más caros simplemente porque la gente con ingresos altos pueden permitírselos. Por ejemplo, en la vivienda, volveré al tema. Cuarto desafío, el coste alto de la vivienda. Esto resulta una gran privatización de la vivienda social en España. Muchas casas se vendieron al sector privado y no había casi nada de vivienda social disponible. Ahora, el gobierno del primer ministro Sánchez, en 2020, empezó un índice nacional de precios del alquiler. Esto va en una buena dirección para mejorar la transparencia. Sin embargo, todavía hay una tasa muy alta de una carga quiero decir que las personas que no son propietarios de su casa, sin embargo, pagan un alquiler, es decir, inquilinos, pagan demasiado en comparación con los ingresos que reciben. Entonces, el 36% de las personas que son de inquilinos tienen una carga demasiado alta para el precio de su alquiler. Pagan muy por encima de la media europea, que es el 20,3%. Ha mejorado desde 2020 el 40%
de los inquilinos pagaban más, incluso más, en el 2020 que ahora. Entonces, sigue siendo un gran reto para España reducir el coste de la vivienda, sobre todo para hogares con niños. Esa es una de las razones principales porque la gente hoy día está en riesgo de pobreza o exclusión social. El quinto reto: el gasto en la protección social en España sigue estando bastante bajo en comparación con la media europea. Y la efectividad de la protección social a la hora de reducir la pobreza es bastante pobre. Es decir, España debería invertir más en la protección especial y debería invertir de forma más amplia para garantizar que los compromisos presupuestarios se pongan en marcha de verdad de forma efectiva y reduzcan la pobreza y la desigualdad. Hoy día muchos programas de este tipo no están bien enfocados, digamos. Y hay una alta tasa de rehusar los derechos, incluso. La cobertura, en la cobertura jurídica la gente tiene, pero la cobertura efectiva, es decir, lo que disfruta la gente, hay una brecha ahí. Entonces, por ejemplo, el ingreso mínimo vital en 2020, y como reacción a la pandemia, fue un paso súper importante, una mejora, gran mejora, en comparación con el sistema anterior, en el cual las regiones ofrecían la renta mínima de inserción, pero no llegaba a las personas pobres. Entonces, pero todavía un alto porcentaje de beneficiarios que tendrían derecho a renta mínima vital no lo recibe todavía. No han podido acceder a esa protección. Entonces, como consecuencia, un alto nivel de rehusar los derechos, la capacidad de protección, la protección social para reducir la pobreza en España es bastante limitada, y la efectividad de esa protección, estamos hablando del 22,9% en España en comparación con el 33,2% en la Unión Europea. Entonces, hay que asegurar que la protección social garantice la protección contra la pobreza. Hay varios desafíos, como he indicado ahora. Esto incluye a Navarra. Soy optimista de que bajo la actual legislación europea 2024-29 se va a conseguir unos progresos importantes. Quiero recabar que en sus cautas políticas para ese periodo, la presidenta Ursula von der Leyen anunció una nueva estrategia europea contra la pobreza, la primera adoptada a nivel de la UE. Eso es muy importante en el contexto actual, en el cual dentro de la Unión tenemos el 94,6 millones de personas, es decir, el 21% de la población, que todavía están en riesgo de pobreza o exclusión social. Esto es una cifra muy alta. Y entre estas personas en riesgo tenemos una cuarta parte, por ejemplo, que viven en condiciones de pobreza extrema, de miseria. Lo que dice la Oficina de Estadísticas dice que una privación severa. Gente que está en esa situación hoy día. En algunos indicadores, la Unión Europea había perdido terreno. Por ejemplo, la pobreza infantil subió del 23,6% al 24,8% en 2019, es decir, sigue
aumentando en la Unión. Despacio, sí, pero sigue aumentando. La capacidad de la protección social a reducir la pobreza se ha reducido en los últimos años. La persistencia de la pobreza infantil es muy preocupante. Los niños que se enfrentan a desventajas porque están en hogares pobres. Entonces, es casi una condenación por vida de un crimen que no han cometido ellos, ¿no? Entonces, un técnico de la OCDE que ha estudiado los 27 países, en 2022 encontró como consecuencia de la pobreza infantil que conduce a menos empleo, a menos ingresos, peor salud y el deber de los gobiernos a ofrecer prestaciones sociales. Como consecuencia de todos esos impactos, la Unión Europea perdían el 3,4% de su PIB anualmente. Es enorme. Es decir, no hacer que la lucha contra la pobreza infantil sea una prioridad es irresponsable en términos económicos y moralmente indefendible. Entonces, uno de cada 10 obreros o trabajadores es que están en riesgo de pobreza. Es decir, 20.000 millones de trabajadores en la Unión Europea. Es por eso que es muy importante que en todos los Estados miembros aumentemos el nivel del sueldo mínimo y proteger la situación de los sindicatos para defender los intereses de sus afiliados y luchar por mejores condiciones y sueldo. La Unión Europea se ha comprometido en esa lucha contra la pobreza. Como saben, el plan de acción para la implantación de la Ley Europea de Derechos Sociales se adoptó en Oporto en mayo de 2021. Entonces, la Unión se compromete a reducir el número de personas en esta situación en 50 millones para el año 2030, en comparación con el nivel actual de 94,6 millones de personas. De estos 50 millones, 5 millones deberían ser niños. Es por eso que la estrategia futura es muy importante. Es la única manera en la cual podemos progresar hacia cumplir ese objetivo. Algunas medidas se han adoptado en años recientes. Voy a mencionarlas brevemente. Primero, en 2022 se adoptó una directiva para proteger los sueldos, el sueldo mínimo. Esa directiva impone una metodología uniforme para definir el nivel del sueldo mínimo estatutario. Es una forma de combatir el fenómeno de personas que trabajan pero están en condiciones de pobreza. Es un paso adelante y obliga a los Estados miembros a alinearse o alinear el nivel del sueldo mínimo con el mayor coste de la vida. El segundo logro importante ha sido la adopción de la garantía para niños en junio de 2021. Obliga a los Estados miembros a ofrecer a todos los niños con el acceso a educación temprana de alta calidad y cuidados, educación y actividades basadas en la escuela, comidas en la escuela, una comida al día, acceso a la asistencia sanitaria, en la nutrición y la vivienda adecuada. Es muy importante porque la Unión Europea ha nombrado un coordinador nacional en cada país para que esta estrategia se implemente a nivel nacional. El tercer logro
es la adopción el 30 de enero de 2023 de una recomendación del Consejo Europeo sobre un sueldo mínimo adecuado que garantice la inclusión activa, que es el título de ese documento. Esto tiene que ver con capacidades, por el revenu de solidaridad y también en España, queso mínimo vital. Y la recomendación define cómo esos programas deberán implantarse y hace hincapié en la necesidad de abordar esta situación de rehusar los derechos. Esa brecha entre lo que en principio se ofrece y lo que en la práctica se adopta, hay que eliminarlo. Entonces, como consecuencia de la Ley de Derechos Sociales en 2017, el ciclo presupuestario de la Unión Europea ha mejorado. Ha sido socializado. Hay un mejor equilibrio entre el aspecto, los objetivos presupuestarios económicos del ciclo presupuestario de la Unión y los objetivos sociales. Y ha habido un seguimiento del rendimiento de los Estados miembros en cuanto a indicadores sociales para complementar los objetivos económicos de la Unión, de las políticas macroeconómicas. Sin embargo, queda mucho trabajo por hacer. Quiero destacar un par de prioridades que veo para la estrategia futura. Mi primer mensaje, lo más sencillo y lo más importante también, a la hora de diseñar una estrategia contra la pobreza, y felicito a España por adoptar hace un par de días su estrategia más reciente. Pablo Bustinti, el ministro, lo ha anunciado. Hace falta una participación efectiva de las personas en situación de pobreza. Eso es lo que aconseja las Naciones Unidas en sus pautas adoptadas por el Consejo en 2012. Enfatiza claramente, es decir, los Estados deben garantizar la participación activa, informada, de las personas en situación de pobreza en todas las etapas del diseño, implantación, seguimiento y evaluación de las decisiones y las políticas que les afecten. Es muy importante. Voy a ser muy claro. La participación de las personas en situación de pobreza no es cuestión solo informarles sobre las decisiones políticas. Ni siquiera solo consultadas en cada etapa del proceso. En cuanto a grupos de trabajo, consultaciones en línea, no. Hace falta mucho más. Hace falta que esas personas construyen junto con las autoridades las soluciones e identificar las mismas. Entonces, la participación se trata de compartir el poder, construir soluciones conjuntamente y que la gente tenga un derecho en la toma de decisiones basada en el reconocimiento de que las personas en situación de pobreza tienen un derecho humano a la participación efectiva en la elaboración de políticas. Y junto con ATD Cuarto Mundo hemos desarrollado una metodología para la implicación efectiva de esas personas. Estamos haciendo pruebas en varios contextos para mejorar nuestro entendimiento, nuestra comprensión de qué es la participación efectiva. ¿Por qué es importante? Bueno, básicamente por tres razones. Primero, si uno tiene una participación efectiva de las personas en situación de pobreza, la situación mejorará porque estarán mejor informadas. Se puede identificar brechas
o carencias gracias a la pericia, la experiencia de las personas en la pobreza. Ellos pueden relatar su experiencia vital. El segundo beneficio de la participación es que empodera, permite a las personas ser agentes activos de cambio, rectifica el equilibrio entre los decisores políticos y los recipientes, los beneficiarios. Tercero, quizás más importante aún, la participación efectiva de las personas en pobreza les permite identificar las soluciones que funcionan mejor para ellos. Amplía, digamos, la caja de herramientas de los decisores políticos. Entonces, la gama o la serie de políticas enriquece el proceso de elaborar políticas, por lo tanto, más eficaz. Es por eso que la consultación es muy importante. Sí, tarda tiempo, parece a los políticos a veces una pérdida de tiempo, pero no. Implica la participación efectiva de las personas. Entonces, así se ve que es una inversión muy buena consolidar en base a esos conocimientos, garantizando esa participación efectiva. La segunda prioridad en la estrategia venidera es hacer que la provisión de servicios sociales sea más efectiva. Es decir, que esos son los servicios sanitarios, cuidados para niños, mayores, personas con discapacidades, vivienda social, todos esos servicios deben llegar a las personas en situación de pobreza y que tengan una calidad suficiente. Hay un instrumento olvidado en la Unión Europea, se llama. Es un marco europeo de calidad para los servicios sociales de 2010 y creo que ese marco podría ser reavivado, digamos, reaplicado. ¿Para qué sirve? Garantiza que los servicios sociales cumplan ciertos estándares básicos de calidad y que lleguen a las personas en pobreza. Y hay un enfoque fuerte sobre los derechos de los usuarios que supone el establecimiento de marcos regulatorios efectivos para evitar abusos físicos, psicológicos o económicos por los que prestan el servicio. Primero, el marco explicita que se deben ofrecer servicios apropiados sin discriminación por temas de sexo, religión, raza, discapacidad, edad o orientación sexual. Es decir, vivienda social, asistencia sanitaria, cuidado para niños y mayores deben prestarse sin discriminación en base a lo que he comentado. Aunque, sin embargo, no hay ninguna referencia explícita a la prohibición de la discriminación por todos esos temas. A pesar la pobreza es el pobrecismo es tan problemático como el racismo, por ejemplo, o las actitudes homofóbicas. Aporofobia, por ejemplo, es decir, estereotipos negativos sobre las personas en situación de pobreza que conduce a abusos, reciben malos tratos, reciben discriminación. A mi juicio, los servicios sociales deben prestarse sin discriminación por la pobreza. No solo tiene una importancia simbólica. El Comité Europeo de Derechos Sociales, el grupo de expertos que hace un seguimiento de la Carta Social Europea,
ha encontrado que en algunas políticas, de hecho, discriminaban contra las personas pobres, sobre todo en los hogares más vulnerables. Por ejemplo, en Finlandia hubo una decisión en la cual el acceso a la educación temprana y la asistencia infantil, parvularios y todo eso, estaban previstos solo 20 horas por semana. Entonces, el Comité de Derechos Sociales encontró que que eso era discriminación precisamente contra los hogares que necesitaban más cuidados para sus niños, porque si no tenían un trabajo, tenían que estar disponibles para buscar un empleo, asistir a entrevistas. Entonces, el comité dijo que esto es discriminatorio y tenía un impacto sobre todo sobre las familias monoparentales, sobre todo mujeres. Entonces, el marco de 2010 para los servicios sociales podría mejorarse, ofreciendo acceso a ciertos remedios. Tiene que haber rendición de cuentas. Si a una persona se le niega el acceso a esos servicios, los remedios, incluyendo los remedios jurídicos, deberían ser accesibles y útiles. Cuando una persona queda excluida sin justificación, esa persona podría recibir una compensación y la exclusión, lógicamente, se rectifica. Y por último, el marco del 2010 no dice nada sobre la digitalización. Sin embargo, como bien saben, ya que trabajan con personas en situación de pobreza, los servicios digitales no están accesibles a esas personas. Es difícil encontrar la información en línea. Las personas en situación de pobreza es posible que no tengan acceso a Internet, o incluso cuando lo tengan, es difícil para ellos rellenar formularios en línea o bajar documentos electrónicos para solicitar ciertas prestaciones, por ejemplo. Eso es un problema. También para las personas sin dirección fija, personas en instituciones que no tienen hogar propio, migrantes sin documentación, les resulta muy difícil manejarse en esos servicios sociales digitales. La gente tiene que tener acceso a servicios físicos, personas. Poder hablar con una persona. Y a la hora de reclamar prestaciones, el marco se puede mejorar, sí, para que sea más efectivo. A la hora de mejorar la efectividad de los servicios sociales, a llegar a la gente en situación de pobreza. La tercera prioridad, claro, la financiación de esos servicios debe ser suficiente. Como saben, la Unión Europea hace poco ha reafirmado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Básicamente, es una limitación impuesta sobre los Estados miembros para proteger la credibilidad de sus estados respecto a los mercados financieros. Este pacto de estabilidad y credibilidad les impone limitar su déficit público anual al 3% del PIB y también les impone que deben reducir la deuda pública para que no supere el 50% de su PIB. Muchos estados no están en condiciones de cumplir con estos valores de referencia. Pero el pacto reformado impone una disciplina que obliga a los estados miembros
a recaudar taxes, subir impuestos o reducir el gasto público cuando hay un déficit público excesivo. Y muchos Estados miembros se enfrentan hoy día a procedimientos disciplinarios precisamente porque sus déficits públicos son demasiado altos. Bueno, yo creo que es crucial de que estos requisitos, pero que no obliguen a violar sus obligaciones respecto a los derechos humanos o reducir los derechos sociales y económicos. He hecho una serie de propuestas, incluyendo interpretar los instrumentos del semestre europeo, esta disciplina presupuestaria impuesta sobre los Estados miembros en línea con las obligaciones de derechos humanos de esos mismos Estados. Creo que la Comisión Europea podría insistir en que la estabilidad del sistema se consigue no solo reduciendo el gasto público, sino mejorar la recaudación de impuestos, combatir el fraude fiscal, además de aumentar los ingresos públicos con una reforma de impuestos para que la fiscalización sea más progresiva. Creo que es importante repetir que la protección social, los servicios sociales, no deben considerarse como un gasto, son una inversión de cara al futuro, una condición para la prosperidad a largo plazo. Y tercero, creo que hay que insistir en que las reglas que dominan el semestre europeo no debe permitir a los Estados miembros evadir sus responsabilidades bajo los tratados de derechos humanos, por ejemplo, invocando la disciplina presupuestaria. No es una excusa para evadir sus responsabilidades en este campo. La cuarta propuesta que he hecho para la próxima estrategia contra la pobreza tiene que ver concierne el futuro de la garantía europea de los niños. Se adoptó en 2021, en junio, uno de los instrumentos más importantes de la Unión para combatir la pobreza infantil y romper el ciclo vicioso. Entonces, esa garantía es un instrumento muy importante para reforzar. Lo que quiero destacar aquí no será posible combatir la pobreza infantil de forma eficaz y mejorar la protección del desarrollo del niño contra condiciones sociales precarias. Hay que también mejorar condiciones de la vivienda, condiciones laborales bajo las cuales sus padres trabajan. Hace unos días estuve en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. La relación entre la pobreza y la salud mental. En ese informe, he visto en base a varios estudios científicos, cuando los padres están sujetos a condiciones y horarios no predecibles en una economía de 24/7 continuamente, en el cual el trabajo se ha vuelto precario. La producción siempre justo a tiempo, siempre adaptando a los cambios en la demanda. Y los horarios se vuelven inestables y impredecibles. Entonces, la vida familiar recibe un impacto. Entonces, la capacidad de los padres a cumplir su papel de cara a sus hijos está muy mermado. Es decir, es más difícil educar a niños en una economía que mete una presión bestial a los padres que no les permite un buen equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar.
Entonces, en el futuro, creo que los coordinadores nacionales de la garantía en el futuro deberían mirar eso, cómo pueden mejorar esa situación. La quinta prioridad, y la última, para la nueva estrategia sería en todas las políticas europeas debería haber un requisito de medir el impacto sobre la pobreza y sobre la desigualdad de todas esas nuevas iniciativas. Sorprendentemente, a pesar de los compromisos expresados y la visibilidad de los objetivos sociales en los tratados europeos, la evaluación del impacto, el seguimiento de esas medidas no evalúan de forma sistemática el impacto sobre la pobreza o la desigualdad de esas propuestas legislativas. Eso es muy sorprendente, ¿no? Cuando a los Estados miembros se les da dinero desde la Unión, por ejemplo, el programa de recuperación y resiliencia, de la cual España se ha beneficiado mucho, parte de los fondos Next Generation, ese plan financiero para reconstruir las economías después de la pandemia. Bueno, los Estados miembros reciben fondos, pero no tienen ninguna obligación a hacer un seguimiento, una evaluación del impacto, de cómo gastan ese dinero. Entonces, muchos de los planes nacionales presentados por los Estados miembros bajo esa opción de recuperación y resiliencia no describen en detalle qué inversiones van a reducir la pobreza. Eso no es aceptable. Hace falta que la lucha contra la pobreza y la desigualdad que entre en el debate general, que sea una preocupación realmente horizontal. Tenemos que ofrecer herramientas para medir el impacto de esas medidas. Es por eso una carta de la Presidenta de la Comisión Europea que le mandé hace unas semanas, recomendé el uso sistemático de esas evaluaciones sobre la igualdad y la pobreza para orientar a los Estados miembros y las instituciones europeas a la hora de medir estos impactos. Eso es lo que propongo como cinco prioridades para la estrategia contra la pobreza. No he podido leer todavía la estrategia española, recientemente presentado por el ministro Bustindi como parte de la Agenda 2030. Pero espero con ilusión seguir mi colaboración muy fructífera con el gobierno español. Entonces, he estado en España en septiembre, invitado por la sección española de la red antipobreza. 2 días de negociaciones muy útiles y espero seguir colaborando con ustedes. Con eso, voy a cerrar ahí y quiero darle las gracias por asistir a este evento importante en Navarra y espero con ilusión seguir dialogando con ustedes. Muchas gracias. Bueno, parece que reto superado. Teníamos problemas de conexión, pero bueno, finalmente, aunque más breve de lo previsto, pues hemos conseguido mantener el contacto. Thank you, Oliver De Schutter. Muchas gracias, Oliver De Schutter, por su comparecencia y por andar en la defensa de los derechos humanos y desafíos presentes y futuros para la consecución de una sociedad
justa e igualitaria. Como bien decía el relator, debemos destacar que la criminalización de la pobreza y la estigmatización de las personas vulnerables refuerza el estigma social y socava la dignidad de las personas en situaciones de pobreza y exclusión social. Es importante, por lo tanto, una defensa de los derechos humanos en la que tengan cabida todos los agentes, tanto los agentes políticos como toda la sociedad. Esta defensa de los derechos humanos, como bien decíamos al inicio de la sesión, requiere del compromiso, la participación efectiva, la inversión necesaria y, por supuesto, la colaboración de todos y todas para garantizar que estos sean respetados, promovidos y protegidos en cada rincón de nuestra sociedad. Gogora dezagun, pobrezia eta gizarte bazterketa kausa eta dimentsio anitzeko egoerak direla. Garrantzitsua da beraz, giza eskubideak defendatzea, eragile guztiek, bai eragile politikoek, bai gizarte osoak parte har dezaten. Pertsonak erdigunean jarriko dituzten politika justuak sortu behar ditugu behin betiko. Porque recordemos una vez más que tanto la pobreza como la exclusión social son situaciones multicausales y multidimensionales. Debemos definitivamente generar unas políticas justas que pongan a las personas en el centro. Esperamos que la sesión y la conferencia del relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, Oliver de Schutter, haya contribuido para reflexionar en relación a la situación de pobreza y exclusión social que se vive en nuestra comunidad y el trabajo que debemos realizar para su erradicación. Muchas gracias a todas y todas por venir. Eskerrik asko.